En vivo. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a este nuevo encuentro en este espacio que ya más de un año estamos transitando, que denominamos el aquelarre de las insumisas. Este es un espacio destinado a la reflexión colectiva, la movilización, la lucha, visibilizar a las distintas luchadoras, siempre desde una perspectiva feminista y plural, ¿no? Bueno, es una alegría para nosotras hoy encontrarnos en este ciclo, para ir retomando los debates, las reflexiones, siempre, siempre desde nuestras rebeldías, rompiendo esquemas y dando batalla fundamentalmente contra las injusticias de un patriarcado que nos oprime y nos silencia, ¿no? Bueno, hoy nos convoca un nuevo tema que tiene que ver con la brecha de géneros en las ciencias, una problemática que sufren muchas mujeres y de la que hoy vamos a conversar, profundizar y vamos a aprender muchísimo escuchando a cada una de ustedes. Bueno, para iniciar este ciclo, como venimos haciéndolo siempre, cada una de nosotras se va a presentar. En principio, bueno, yo soy Andrea Silverstein, mujer, madre, feminista, educadora popular, miembro de la cooperativa de educadoras, educadores, investigadores populares histórica, y militante por una educación pública popular feminista. Bueno, le paso la palabra a mi compañera que va a moderar hoy, María Ángela Petrillo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto. Mi nombre es María Ángela Petrizzo, soy venezolana, estoy en Mérida, soy mujer, madre, feminista, soy politóloga, soy activista también por el software libre y el conocimiento libre y formo parte de varios colectivos de activistas por el software libre y también formo parte del grupo de investigación de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA. Y estoy encantada de que podamos tener esta actividad el día de hoy porque efectivamente, como bien lo dice Andrea, solemos no prestar mucha atención a un tema como la participación y la presencia de las mujeres en áreas específicas como ciencia. Y a veces dejamos de tener en cuenta que también allí se libran batallas y también ahí las mujeres enfrentamos distintos obstáculos para poder desarrollar nuestra nuestra carrera profesional, perdón. Me gustaría que Heréndira se presentara. Buenas tardes, Heréndira, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente es un gusto para mí poder compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, yo soy mujer, madre, hermana, hija, esposa. Y bueno, también soy investigadora en investigación educativa. Soy alumna de posgrado, en un posgrado de biociencias. Soy docente, soy feminista y bueno, también pertenezco a muchos grupos sobre todo en defensa de derechos humanos, ¿no? Especialmente en cuestión de género. Gracias, Heréndira. Rosana, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, también quiero agradecer la invitación por compartir este espacio con ustedes. Yo también soy mamá, esposa, hermana, y soy investigadora en ciencias médicas, y bueno, me gusta mucho el arte también. No participo activamente en ninguna organización feminista, pero comparto los ideales del feminismo, y bueno, aquí estoy para charlar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Alicia. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, un saludo también desde Mérida, Venezuela. Bueno, mi nombre es Lixia Romero. Soy mujer, madre, esposa. Todavía no soy abuela, pero espero serlo. Bueno, soy investigadora en el área de ecología, docente universitaria también, y bueno, participo en distintas iniciativas de activismo socioambiental dentro del área de la agroecología.
particularmente que tienen que ver con la distribución de productos agroecológicos, el comercio justo, las cadenas cortas. Y bueno, mi pasión en los últimos 15 años ha sido pues trabajar con el tema de el conocimiento campesino andino, campesino en torno a la semilla y su contribución pues a un modelo agroalimentario sustentable que nos permita vivir en armonía, merecernos la tierra que tenemos. Bueno, y encantada de estar con ustedes esta tarde para conversar sobre un tema que estoy de acuerdo, poco se pone sobre el tapete. Muchas gracias, Lixia. Es interesante eso que comentas, porque de alguna manera, y también en la presentación de Heréndira y de Rosana, vemos que hay muchas cosas que nos atraviesan como mujeres, ¿no? Algunas investigadoras nos señalan a las mujeres como las mujeres malabaristas, o sea, las que hacemos de todo para poder sostener los espacios en los que estamos. Y refiriéndonos al tema de la ciencia, una de las cosas que más nos llamaba la atención es que a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, todavía la proporción de mujeres en ciencia sigue siendo muy reducida, ¿no? Con respecto a lo que pudiera ser en todo el mundo. Solamente 29.3% de mujeres están presentes en la ciencia, según datos de la UNESCO. Pero a nivel regional, aunque los números pueden ser un poco más alentadores, yo comentaba un poco en estos días que en el caso de Venezuela es incluso muy particular, porque nuestra ministra de Ciencia es una mujer, y es quizás una tónica que se ha mantenido en ese ministerio, con algunas excepciones. Pero aunque los números son más alentadores en la región, siendo que quizás esta cifra en un 45%, dentro del sistema científico-tecnológico hay unas diferencias importantes que se llaman, bueno, brechas de género, ¿no? Decimos diferencias importantes en gestión de ciencia, pero no solamente en gestión de ciencia. Vemos también que muchas mujeres se dedican a la ciencia, a estudiar ciencia, pero finalmente ejercen docencia, que es quizás un área también muy necesaria, pero también muy vinculada al ámbito de cuidados y también reservada a las mujeres en su mayoría, ¿no? Muchos estudios específicos para América Latina demuestran cómo las brechas de género siguen vigentes a nivel formativo y a nivel laboral también. Y estas brechas de género provocan una exclusión en instancias de decisión, como ya decíamos, o también en instancias, digamos, en ámbitos financieros de retribución por el trabajo, en ámbitos salariales, ¿no? A medida que las mujeres avanzan hacia puestos más altos en los escalafones académicos y profesionales, su participación es menor. Eso tiene sus bemoles, pero en términos generales ese es el panorama. Nos gustaría, en primer término, saber, y quisiera que Lixia fuera la primera compañera que nos respondiera, conociendo un poco su historia, es decir, ¿ustedes han experimentado en sus carreras profesionales esta brecha de género? ¿La han evidenciado? ¿La han visto a lo mejor no en primera persona, pero quizás también a lo mejor en otras compañeras? Me gustaría, Lixia, que nos pudieras responder inicialmente esta pregunta. Ok. Bueno, sí, es una pregunta que agradezco mucho porque cuando uno se intenta acercar a estos temas, generalmente toma tal vez una postura desde fuera, ¿no? Mirando el fenómeno y no lo que uno pudiera experimentar en la propia experiencia, ¿no? Y pues sí, la respuesta a esa pregunta es que sí, lo he experimentado, lo he vivido. Y aprovechando esta reflexión que nos convoca, pues yo diría que yo divido eso en dos etapas, ¿no? Una primera etapa en la que tal vez mi manera de vivir esa brecha de género en el ámbito institucional donde me desempeño fundamentalmente, que es la Universidad de los Andes de Mérida, fue, bueno, desde una perspectiva un poco de conformidad, ¿no? Sobre todo los primeros años en los que pues yo era estudiante de maestría, luego de doctorado, bueno, un poco imbuida también en que afortunadamente tuve una muy buena formación, excelentes profesoras, excelentes profesores. Era muy rico ese ambiente que me permitió crecer mucho, conocer mucho. Y pues todo este tema de la brecha de género pasaba en esos años alrededor mío como algo natural, como el día y la noche, pues es así.
Para mí no significaba ninguna incomodidad, por ejemplo, que entrar al salón del consejo de facultad y ver que todos, o decir, la mayoría de los decisores de ese consejo son hombres, muy pocas mujeres, que por ejemplo en la universidad misma, que tiene 200 años, nunca ha tenido una rectora, ¿no? Que si uno se mete en la base de datos de la Facultad de Ciencias y le dice, bueno, lístame los investigadores por relevancia, los primeros 100, 75 son hombres y 25 son mujeres, ¿no? Y bueno, y todo eso ha pasado siempre, pasó en esos años y a mí eso no me llamaba la atención, no me incomodaba, digamos, ¿no? Pero después empezó una segunda etapa, porque esa etapa de formación en la que dije que tuve una muy buena formación, me llevó a trabajar en un enfoque de la ecología, que es el área en la que me formé, de la ecología con la gente. Y yo esa ecología con la gente la trabajé sobre todo con el campesinado andino, ¿no? La he trabajado con el campesinado andino. Y en un momento dado, desde ese campesinado andino en particular, de un compañero con los que trabajamos desde entonces, me envió un mensaje, y bueno, más que un mensaje, una señal, para decirlo en términos de la cosmogonía andina, una señal que me hizo reaccionar y me hizo comenzar a preguntarme, bueno, ajá, estás haciendo una buena ciencia, muy cómoda, cumples con los parámetros, pero eso más o menos, ¿para qué y para quién sirve? ¿Sí? Y todo lo demás vino por añadidura. Al cuestionarme eso, entonces empecé a decir, ajá, pero ¿y estas cosas cómo funcionan? ¿Por qué funcionan así? Y bueno, y por supuesto, todas esas cosas que me parecían natural comenzaron a incomodarme y a preguntarme, bueno, ajá, ¿y cómo es que si somos casi paritarios en la participación, las decisiones están en manos de los hombres, pues, ¿no? Históricamente y actualmente? Entonces, bueno, ese cambio, esa lectura de señal, me lleva a mí entonces a cambiar una dinámica de trabajo en la que, bueno, en la que estoy hasta entonces. Me he dedicado a trabajar con esas comunidades campesinas, ¿verdad? Donde, debo decir, entonces, ya en una etapa cuestionadora de rebeldía, noto que también en ese ambiente al cual yo pretendo servir hay invisibilización y discriminación en las mujeres. O sea, las campesinas, las mujeres campesinas también sufren invisibilización dentro de las preguntas de investigación que nos planteamos, que tiene que ver con la agrobiodiversidad andina. El papel de la mujer está invisibilizado. Es decir, vuelve la pregunta, aunque con una actitud distinta y en un ámbito distinto, vuelve nuevamente. Entonces, obviamente se trata de un problema transversal, mucho más allá de una institución en particular. Se trata de, bueno, de nuestro sistema, ¿sí? Y que significa que es un elemento que tenemos que trabajar independientemente de la pregunta de investigación y del ámbito en el que nos situemos, porque transversaliza todo. Eso, bueno, básicamente sería mi versión por el momento, para darle la palabra a las compañeras. Muchas gracias, Licia. Ciertamente eso que comentas de las señales resultan sumamente importantes. Si bien son determinantes en cuanto a los temas de investigación que uno aborda, son aún más determinantes cuando esos temas y de lo que ocasiona, lo que uno visibiliza abordando esos temas, se hace también un cuestionamiento de la forma en la que uno se aproxima a investigarlo. Me gustaría conocer de Rosana, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Ha habido en su carrera también un proceso de sentirse excluida? ¿O lo ha visto en otras también? Bueno, yo antes que nada les quiero contar un poco mi historia para, digamos, tener un poco en panorama. Yo nací en el cono urbano bonaerense, un poco lo que contaba Andrea, en la misma zona, y estudié en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires,
bioquímica. La Universidad de Buenos Aires, como saben, es una universidad pública que acaba de cumplir 200 años también, y bueno, entré a trabajar en un hospital perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, y allí hice mi doctorado, y sigo trabajando en el mismo hospital, haciendo una parte de investigación y una parte de asistencia a pacientes. Nosotros hacemos investigaciones sobre las patologías que asistimos, ya que es muy rico nuestro departamento porque tiene el componente de asistencia y el de investigación en el mismo tema, ¿no? Y bueno, este servicio es bastante particular. Yo pertenezco al área de ciencias médicas, y dentro de esta área y de la biología hay un gran porcentaje de mujeres trabajando en ciencia. Es algo bastante particular, pero la realidad es que yo trabajo hace 27 años en este departamento, y siempre fuimos mayoría de mujeres. Inclusive en algunos momentos éramos mayoría absoluta, no había ningún varón en nuestro servicio. Pero bueno, como les dije, no tengo ninguna formación feminista, digamos, formal como feminista, pero a lo largo de toda mi actividad profesional fui viendo cosas que me llamaron la atención y por ahí que quisiera compartírselas. No son ni explicaciones ni respuestas a las preguntas, son solamente cuestiones que me llamaron la atención y que quizá podemos conversar entre todas, ¿no? Y me hice un machete porque estoy acostumbrada a hablar siempre con una figura mostrando resultados duros, entonces ahora tengo mi machete acá. Una cosa que me llamó la atención desde décadas atrás, y que quizás era bastante más frecuente antes que ahora, es que los hombres elegían, los hombres que tenían la posibilidad de elegir una carrera en investigación o una carrera en el ámbito privado, elegían el ámbito privado para desempeñar su actividad profesional, porque en el ámbito privado recibían una remuneración más alta que en el ámbito estatal, o en el ámbito de investigación estatal. Y en este contexto, digamos, patriarcal y machista, bueno, el hombre justificaba esta decisión porque era el que aportaba más a la economía familiar que la mujer. Y la mujer, digamos, ocupaba estos cargos en donde recibía menos remuneración, y acompañaba, digamos, en el aporte a la familia, o había mujeres que directamente no trabajaban, se quedaban en el hogar. Sin embargo, me llamó la atención de que esta distribución digamos, de género en el ámbito privado y en el ámbito estatal se sigue manteniendo en este momento. Me preguntaba por qué pasa eso, ¿no? Y bueno, creo que los hombres eligen estos cargos, pero también son elegidos. También depende no solamente de que apliquen a esos cargos, sino que son elegidos prioritariamente los hombres frente a las mujeres en este tipo de cargos, porque bueno, por todos los motivos, no solamente pasa en ciencia eso, ¿no? En todos los ámbitos profesionales y no profesionales, las mujeres suelen tener más lucro cesante, más licencias, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones que me resonaba en mi cabeza y que me parecía bastante particular es: yo concurro normalmente a congresos nacionales en relación con la medicina, el área clínica de la medicina, y también con el área de investigación. Los congresos que tienen digamos, un tinte más clínico tienen fuertes auspicios de la industria farmacéutica. En cambio, los congresos de investigación no reciben tantos aportes porque, bueno, porque a esos congresos concurre menos gente
menos profesionales que recetan medicamentos y por lo tanto tienen mucho menos auspicios. Y bueno, en los congresos en donde hay más auspiciantes y que están enfocados a la clínica, hay mucho más participación masculina. Los speakers, las personas que hablan son más hombres, y en los congresos de ciencia y de investigación, y más aún de investigación básica, hay más concurrencia femenina y más participación activa de las mujeres. Entonces, todas esas cosas me llaman mucho la atención y van juntando evidencia, por mucho que sea obvio, ¿no? De que, bueno, en la ciencia, y no solamente en la ciencia en sí misma, sino también en los recursos económicos en la ciencia, las mujeres siempre están del lado más en desventaja, ¿no? Y después otra cosa que me parece interesante de nombrar es que esta mentalidad patriarcal y machista no solamente pertenece a los hombres, sino que hay muchas mujeres que todavía tenemos este cassette en la cabeza, y más las que no somos tan jóvenes, ¿no? Quizá las jóvenes tienen ya otra estructura mental, pero nosotras, por lo menos yo, que ya no soy tan joven, me encuentro que a veces tenemos un mecanismo de razonamiento que avala estas diferencias. Me pasó en particular, les quiero contar una situación que tuve que vivir. En determinado momento me convocaron para participar en un comité de evaluación de proyectos de investigación para ser subsidiados. Me convocaron como vocal de esta comisión, y en determinado momento se estaba discutiendo un proyecto en particular, y el coordinador de esta comisión, era hombre, expresó de una manera arbitraria qué se debía hacer con este subsidio. Y si uno no está muy alerta, y si soy una mujer de unos cuantos años y estoy educada en esta mentalidad patriarcal, digo, bueno, tiene más autoridad, es hombre, hay que acatar lo que él dice. Y bueno, ahí es donde no tenemos que dejarnos avasallar y decir, bueno, yo desde mi vocalía quiero decir que para mí los argumentos para evaluar esto es aquel y el de más allá, pero digamos, no amedrentarnos y expresar nuestros argumentos lógicos y científicos, a pesar de que tenemos a un hombre con más autoridad o con más jerarquía delante nuestro, ¿no? Bueno, estas cosas. Además de, más allá de mi área, en la que, como les dije, hay mayoría de mujeres, hay otras áreas en la ciencia en donde son como más, en donde hay mayor porcentaje de hombres, y las mujeres que participan en estas áreas la pasan peor y tienen como más resistencia, son menos escuchadas, y además son más cuestionadas en sus trabajos. Al momento de presentar sus trabajos se les hacen más preguntas, se les cuestiona más. Bueno, es como bastante duro. Bueno, por ahora eso, vamos a dejar paso a otra. Rosana, muchas gracias. Creo que digamos, ese hallazgo que nos expones con respecto a la derivación laboral de hombres hacia el ámbito privado, en algunos ámbitos se nota un poco más dentro de las ciencias, ¿no? Y mujeres al ámbito de lo público, con lo cual, además de ser mujeres, que ya de por sí hay una diferencia salarial, que ya de por sí hay en el ámbito público una diferencia salarial con respecto al ámbito privado, en fin, se podría resumir casi que todo mal, ¿no? Pero es importante porque de alguna forma solemos evaluar
quizás estos ámbitos o estas aristas del fenómeno de las brechas de género en las ciencias desde el ámbito muy particular, anecdótico de determinados espacios de la ciencia, y quizás perdemos de vista un poco el contexto o elementos de contexto como esto que nos expone. Muchas gracias. Eréndina, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Bueno, fíjate que quiero comenzar retomando lo que decías hace un momento, de que sin duda se han librado muchas batallas por estos movimientos feministas y de inclusión, pero bueno, a la fecha todavía desafortunadamente hablamos de lo que son las brechas de género. Yo soy originaria de una comunidad rural de Oaxaca, entonces yo vengo creciendo pues precisamente con esta idea machista, ¿no? En donde pues la mujer tiene que dedicarse a la casa, a cuidar sus hijos. Afortunadamente mi padre no fue así y él dijo, ¿saben qué? Las mujeres se van a estudiar fuera, ¿no? Y nosotras las hermanas fuimos a estudiar a la ciudad y los hombres se quedaron a estudiar en la comunidad. Aquí fue totalmente al revés, ¿no? En la licenciatura, la mayoría de mis docentes eran hombres. Realmente me tocaron buenos profesores que tenían muy clara esta idea de la igualdad entre la mujer y ellos, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que en la licenciatura, y yo soy psicóloga, yo siempre me preguntaba por qué siempre abarcamos a teóricos hombres, ¿no? Que yo recuerde ahorita muy pocas teóricas mujeres, ¿no? Psicólogas. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Y me empezaba yo a cuestionar. Cuando termino la licenciatura, decido ir a la maestría y al posgrado y me encuentro que el doctorado, el primer doctorado, pues lo hice en investigación educativa, en las ciencias sociales, y el segundo lo decido hacer en biociencias, ¿no? Las ciencias médicas. Pero en ambos me encuentro con algo bien importante, porque cuando me estaban haciendo la entrevista para la cuestión del ingreso, una de las preguntas que hacían era, ¿tienes hijos? ¿No? Entonces aquí encontré dos, pues prácticamente dos cuestiones importantes que sería la conyugalidad y la maternidad, ¿no? Lo primero que preguntaron es, ¿tienes hijos? Claro, mi respuesta en el primero es no. Dije, perfecto, ¿no? En el segundo me lo vuelven a preguntar, ¿tienes hijos? Respondo, sí, tengo 2. Y como mencionaba la compañera hace rato, es bien importante el papel que tenemos nosotras como investigadoras en estos procesos de formación, porque una pues ahora sí que desafortunadamente compañera médico me dice, ¿y cómo pretendes hacerlo? Porque yo que soy soltera no me da tiempo, ¿no? Un posgrado, un doctorado es bastante estresante y no me da tiempo. ¿Cómo pretendes hacerlo tú? Eso fue por parte de una, ¿no? Otro de médico también, investigador, doctor, me dice, si ya tienes un doctorado, ¿para qué quieres estudiar otro? Dedícate a hacer otras cosas, ¿no? Esto fue en el proceso de la entrevista. Bueno, yo salí ahí enojada, muy molesta. Después pasó, encuentro la convocatoria de lo que es el CONACYT, que es la institución que pues encargada de la ciencia y la tecnología en México. Para poder optar una beca, pues hay que pasar un proceso. Pero uno de los requisitos que se tiene y que marca el CONACYT como motivo de suspensión de beca, y que quiero leerlo porque a mí me causó molestia, lo digo así, y menciona que un motivo de suspensión, cancelación y conclusión de la beca es cuando una becaria se encuentra embarazada, en parto o puerperio, así como a los becarios que sean padres, a fin de promover la corresponsabilidad y una paternidad responsable, presentando la documentación que lo acredite, ¿no? Que bueno, a ver, ya me libré, ya pude ingresar, pero ahora me encuentro que si me embarazo, pues adiós beca, ¿no? Y eso es muy preocupante porque en las convocatorias actuales está, ¿no? Está por parte de, pues, de esta institución encargada precisamente a promover que las mujeres pues se desarrollen en lo que es la ciencia. Realmente ha sido situaciones bastante complicadas
porque aún me he encontrado con esa idea de que si tienes hijos y estás casada, entonces ya no puedes hacer ciencia, ¿no? Porque ya no tienes el tiempo, porque ya no vas a rendir igual, porque ya no te vas a comprometer con los resultados, porque hay que entregar resultados, ¿no? Y sobre todo hablamos aquí ya de qué publicaciones y qué congresos, y lo primero que se te cuestiona entonces es cómo le vas a hacer. Logré ingresar, les decía, a los 2 posgrados. Me encuentro cursando una ahorita en una calidad de estudiante, también estoy en biociencias, y encuentro otra situación que es la cuestión del tiempo que destinamos a los laboratorios, ¿no? Cuando estamos estudiando es bien marcado que no solamente encuentras esta discriminación por el hecho de ser mujer, sino por ser mujer y tener hijos, porque es entonces que con quién los vas a dejar y precisamente ya no vas a rendir tal cual. Y entonces vemos una marcada situación en la cuestión de que quienes están terminando más y a quien le dan mayor importancia, pues son a mujeres solteras, ¿no? Y así lo estamos viviendo. Y así en muchas ocasiones me he encontrado con la situación de que las mismas doctoras mencionan es que el laboratorio es la vida, ¿no? Aquí crecemos, aquí comemos, ¿no? Nos olvidamos de todo lo demás y es la vida, ¿no? Y aquí ya las que tenemos hijos, pues lo vemos bastante complicado porque tenemos que coordinarnos para, pues precisamente atender esta parte del ser madres, del ser esposas, y se nos olvida. En los hombres no se diga, ¿no? Ellos tienen el tiempo disponible para estar en laboratorio y claro, eso implica y se ve en los resultados que están teniendo, ¿no? En cuestión de financiamiento, en cuestión de que sus proyectos pues son aprobados y llevan más avances. Esta situación del ser madre lo comento porque también es una situación que he notado hace que las mujeres decidamos salirnos, ¿no? Entonces lo vemos tan complicados y con quién los voy a dejar, cómo lo voy a hacer con mi hijo, no, pues mejor ya no. Entonces creo que sí han existido diversas situaciones, no solamente conmigo, sino con diversas mujeres que ya han estado. Otra de las cosas que observo es que es bien diferente las ciencias sociales a las ciencias médicas, ¿no? Entonces, estar en estos 2 espacios, pues sí me ha permitido ver que en las ciencias sociales creo que el trabajo que se ha hecho por parte de los grupos feministas de las mujeres es muy notorio, ¿no? Aquí me encuentro a muchas mujeres que precisamente están fomentando, están teniendo muchas acciones para que niñas, profesoras se estén incorporando en este mundo de la ciencia. Pero ya en ciencias médicas todavía nos está costando mucho porque estamos muy metidos y creo que tiene que ver también cómo se está concibiendo la ciencia, ¿no? Cómo se concibe la ciencia. Hace rato lo mencionaba la doctora, estamos acostumbrados a datos duros, es publicaciones, ¿no? Los famosos papers en revistas de alto impacto. Y entonces, si nosotros nos vamos a las estadísticas, encontramos precisamente que también en las publicaciones en revistas de alto impacto, pues quienes están publicando más son hombres y las mujeres vamos como coautoras, ¿no? Pero son muy pocas todavía las que están como primer autor y no se diga en cuestiones que tiene que ver con esta situación de los inventos y poder registrar, ¿no? En México, estaba yo checando los datos y es realmente sorprendente y alarmante porque para empezar ya tenemos muy pocos registros de inventos y los que se tienen, pues quien patentan son hombres, ¿no? Y mujeres escasamente el 6% tenemos todavía, ¿no? Entonces, regularmente, pues en estas instituciones, es cierto, no se vive la violencia tan directa, es más bien, creo que es esta violencia de cuando una doctora expone su punto de vista, es no considerarlo, es no invitarlo, es darle puestos de organización,
pero los líderes de grupos de investigación siguen siendo hombres, ¿no? Y si te invitan a un congreso o nada más en las redes sociales, yo lo he notado mucho, presentan al hombre como el experto, ¿no? Y tú como la encargada del laboratorio. Ya está ahí, ¿no? Entonces, existe mucho en México, en Oaxaca, también hay muchos casos de lo que es el acoso sexual, ¿no? Aquí muchas doctoras pues han decidido precisamente renunciar por el acoso que se tiene y sobre todo por esta cuestión de que empiezan a pedir más de su tiempo con la famosa frase de ponte la camiseta, ¿no? Es que tienes que ponerte la camiseta de la institución. Y si tienes hijos, pues aquí lo que importa es sacar el trabajo. Entonces, seguimos pensando y reproduciendo pues estas ideas patriarcales, machistas que se vienen teniendo. Entonces, fíjate que este sesgo de género pues puede tener pues efectos bastante importantes en cuanto a las mujeres porque eso se va a ver reflejado también en la recomodación que podamos estar teniendo, en la contratación que podamos estar teniendo, en algo tan sencillo como son las cartas de recomendación, ¿no? Entonces vemos que para cartas de recomendación de mujeres que se la pasan todo el día en el laboratorio y de hombres son súper larguísimas, pero cuando ya tienes hijos, ahí ya, pues ya va más corta porque ya no tienes el tiempo, ¿no? Entonces creo que sí nos hace falta pues generar estas políticas en donde precisamente las instituciones y las instituciones encargadas de lo que es el promover la ciencia y la tecnología, pues pongan guarderías, ¿no? Y no nos quiten la posibilidad de estar en la ciencia, porque uno se la cree de que, bueno, ya tienes hijos y decidiste embarazarte, ya no puedes seguir, ¿no? Y muchas de mis compañeras, a manera de broma, de comentario, decimos, no te vayas a embarazar porque pierdes la beca, ¿no? Y es la preocupación, pierdes la beca. Ahora, hace unos días acaban de hacer pues modificaciones al reglamento de lo que es el CONACYT y ahora son becas créditos, ¿no? Yo me preguntaba y mi preocupación lo primero que fue, a ver, si las mujeres ya tenemos esa limitación y nos vamos quedando, ¿no? Y perdemos la beca por el hecho de ser madre, si no te dan opción de tomarte un tiempo porque acabas de parir, vas a perder la beca y vas a quedar como deudora todavía, ¿no? Entonces es más preocupante poder ejercer nuestro derecho pues a nuestra sexualidad y hacer de nuestro cuerpo lo que pues nosotros querramos, ¿no? Entonces sí es bien importante eso. También he notado aquí en México, como lo comentaba la compañera, esa desigualdad en el mercado laboral, ¿no? Y sobre todo instituciones están contratando precisamente a esta situación que tengan disponibilidad de horarios, ¿no? Y volvemos a caer, ¿no? En esa cuestión de la maternidad. Bueno, si no tienes disponibilidad de horario, pues también se ve reflejado en la parte económica, en la cuestión pues laboral. Y así te puedo estar mencionando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hablando de estos datos duros, déjame comentarte que aquí en México existe lo que es el Sistema Nacional de Investigación. En esto se divide pues precisamente en 3 niveles y el nivel más alto, que es el nivel 3, hay una gran brecha. Mira, el 78.8% está ocupado por hombres, ¿no? Y el 21.2% son mujeres únicamente. Entonces, estamos hablando que, bueno, un cuarto, bueno, ni un cuarto, pues, ¿no? Es muy bajo lo que estamos teniendo. Se han hecho muchas cosas, cierto, en cuestión institucional, pero creo que todavía nos falta seguir trabajando y sobre todo empezar a capacitar a estas áreas donde poco se habla del feminismo, como son las tecnologías,
¿no? Como es la parte biológica, te decía, yo lo veo muy notorio en las ciencias sociales y en la parte médica, entonces ahí está bien marcado esta parte. Y aparte creo que estamos naturalizando la cuestión de la violencia, ¿no? Yo lo veo en las preguntas que están haciendo para ingreso. Entonces creo que es lo que quería compartir con ustedes por ahora. Bueno, muchísimas gracias a las tres. La verdad que sentimos que muchas de las cuestiones que leemos o que estudiamos en relación a la brecha de género, ustedes las han retratado desde sus experiencias cotidianas mucho mejor que lo que se puede leer en el libro, ¿no? Es decir, nos parece que poder recuperar las historias de cada una de ustedes nos da de alguna manera un panorama mucho más concreto de esta problemática vinculada a la brecha de género, ¿no? No sé, me parecía importante, Licia, que decía, bueno, esta idea de que la participación es igualitaria, pero no las decisiones, ¿no? Me parece que es una idea clarísima de las brechas de género. Por otro lado, lo que decía Rosana respecto de la distribución de género respecto de los ámbitos públicos y privados, ¿no? Y que en general los ámbitos privados están ocupados por varones, que es donde el salario es mayor. Y bueno, y por otro lado, esta idea de la conyugalidad y la maternidad que planteaba Heréndira, o el acoso sexual, digo, hay muchas situaciones que me parece que requieren que vayamos desnaturalizando estas opresiones de género en las ciencias, ¿no? Porque entendemos que las ciencias tienen un papel central en la sociedad, ¿no? Como un eje que contribuye al desarrollo socioeconómico de la región. Pero bueno, aún así, vemos que a partir de muchos de los relatos que ustedes traen, las mujeres se encuentran de alguna manera relegadas a un segundo plano respecto de los varones. Si bien hay avances en cuanto a la participación y la presencia cada vez más notoria de las mujeres en las ciencias, como un poco también decían, también se mantienen vigentes muchas de estas cosas que ustedes plantearon, que nosotros podríamos sintetizarlas en términos de plantear, por un lado, la segregación horizontal, es decir, la presencia femenina reducida a ciertas disciplinas de las ciencias, ¿no? Que algunas de las disciplinas se encuentran más masculinizadas. Y por otro lado, también lo que venimos viendo a partir de sus relatos es esta segregación vertical que se pone de manifiesto en las dificultades de las mujeres para poder alcanzar puestos altos de liderazgo en diversas esferas de los sistemas nacionales, esta categoría que habitualmente se usa como techos de cristal, ¿no? Esta idea de que las mujeres no llegan nunca a los cargos como más altos, siempre esos cargos están ocupados por varones, que es un poco lo que ustedes muy, muy bien han retratado. Entonces, bueno, en este contexto, en este escenario, queremos plantearles la siguiente pregunta, que está orientada a que ustedes nos cuenten cuáles consideran que son las mayores barreras que deben enfrentar las mujeres para participar e incidir en los procesos de investigación o para alcanzar niveles más altos o puestos jerárquicos de las carreras científicas. Un poco, ustedes algunas han planteado, pero ¿cuáles creen, por dónde creen que están pasando las mayores dificultades, ¿no? ¿Por dónde ven o por dónde visualizan que se están dando las mayores barreras? Para poder contestar esta pregunta, vamos a empezar por Rosana, después va a seguir Licia y después Heréndira. Bueno, yo, si me permiten, voy a mostrarles algunos gráficos que me resulta más cómodo de esta manera, así que les voy a compartir pantalla. A ver. Bueno. ¿Ahí pueden ver? Sí, perfecto, perfecto, Bueno, se ve. estos son unos datos que saqué de la página del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, que comparan los datos digamos, de agentes femeninos y masculinos en el 2007 respecto al 2020.
Este es el personal total de CONICET. Podemos ver que en el 2020 aumentó la cantidad de personal femenino. Y acá, en este gráfico de acá abajo, les muestro cómo es la población de investigadores de CONICET, cómo era en el 2007 y cómo es en el 2020. Por suerte, ha habido en el último tiempo políticas, digamos, de visibilización de las mujeres, y se han incorporado más mujeres a la carrera del investigador. Este gráfico es del total de investigadoras e investigadores, independientemente de su categoría. Es lo mismo, pero para los becarios. Como ven, los becarios eran, ya en el 2007 había más ingreso de mujeres que de varones, y en el 2020 es aún más, cosa que eso es alentador. A ver. Sin embargo, cuando uno va a mirar qué pasa en cada una de las categorías, en cada uno de los niveles a los que uno puede acceder en la categoría de investigador científico, cuando uno ingresa a la carrera, primero, en general, entra como investigador asistente, luego, a medida que va sumando trayectoria, pasa a la categoría de adjunto, luego independiente, y las últimas dos y más altas son la categoría de investigador principal y superior. Y como vemos acá, en la categoría de asistente tenemos quizá más mujeres que hombres, lo mismo pasa en la categoría de adjunto. Acá en la categoría de independiente ya hay como que un emparejamiento, ya las mujeres son más o menos la misma cantidad que los hombres, y en las dos categorías superiores los hombres superan a las mujeres. Esta es la de principal y esta es la de superior. Y como decía Herendida, justamente en esta categoría es como el 75% de hombres, mientras que las mujeres son el 25% o menos. Y si bien en CONICET en la remuneración que nosotros recibimos está compuesta por ítems bien claros y que no dependen del género, o sea, dependen exclusivamente de los antecedentes que uno vaya adquiriendo, los hombres de todas maneras reciben más remuneración porque acceden a las categorías más altas. Y estos datos son un poco previos a estos que mostré, pero muestran exactamente lo mismo. Acá podemos ver que a nivel de becarios doctorales, postdoctorales e investigadores asistentes, que son los los que recién empiezan, hay mayor porcentaje de mujeres. Luego, en adjuntos ya se empieza a disminuir el número de mujeres y aumentar el de hombres. En independientes el porcentaje es igual, y acá se dispara la diferencia, la brecha de género, con muchísimo más hombres y muchísimas menos mujeres. Y esto es un poco, muestra lo que les comentaba antes sobre la distribución de las investigadoras en el ámbito privado y en el ámbito público. El 26%, esto es en 2015, o sea, yo tenía ese registro como de años mucho más anteriores, pero me di cuenta que sigue pasando ahora. El 26% de las mujeres trabajan en investigación en ámbitos privados, mientras que en el ámbito público es mucho mayor el porcentaje. Y otro de los datos que se muestran acá también es el porcentaje de autorías en publicaciones internacionales de alto impacto, y bueno, es menor también para las mujeres que para los hombres. Bueno, ayer tuve un encuentro muy interesante, una charla muy interesante con la doctora Cristina Marino Busge, que es investigadora de CONICET en el Instituto Leluar, y ella es, por segundo año consecutivo, forma parte del comité organizador de este congreso de
latinoamericano de mujeres en bioinformática y ciencia de datos, que es un área en el que predominan los hombres. Pero bueno, este congreso es particularmente dirigido a las mujeres, aunque se aceptan, o sea, se aceptan a todos los individuos que quieran participar. Y este trabajo resume un poco en estadísticas los resultados del congreso, y como podemos ver, la mayoría de los participantes, de las participantes son mujeres, pero me gustaría que analicemos un poco este gráfico, que es la ubicación del lugar de las autorías de todos los trabajos que se presentaron en este congreso. Como ustedes saben, el orden de los autores en una publicación científica es, el primer lugar es para el becario o para el investigador que recién comienza y que es el que, digamos, hace la tarea concreta en la mesada del laboratorio, y el último lugar corresponde o está reservado para el que dirige el grupo de investigación. Y como podemos ver acá, de los trabajos que se presentaron en este congreso, la mayoría de las primeras autorías son para mujeres. Sin embargo, las últimas autorías están ubicados los hombres en mayor porcentaje, en un congreso dirigido a mujeres. Bueno, y este es una encuesta que me acercó una amiga mía, Cristina Núñez, ayer, y que me pareció súper interesante. Es una encuesta que se les hizo a un grupo de adolescentes en la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, para ver la percepción de la ciencia y estereotipos de género, y básicamente a la pregunta de cómo se imaginan a una persona que hace ciencia, la mayoría contestaba que estas personas son muy trabajadoras y exigentes, y el 100% de los que contestaron la encuesta asoció a con una figura masculina a la persona que hace investigación. Entonces, me parece que este punto es un área clave para mejorar. Tenemos que hacerles entender o hacerles conocer a los chicos y a las chicas que tienen igualdad de capacidades e igualdad de oportunidades para elegir ser científicos o cualquier otra cosa que quieran ser en su actividad en la vida, y no solamente que las mujeres pueden ser científicas o cualquier otra profesión que elijan, sino también que los hombres pueden elegir cualquier profesión, y pueden elegir profesiones en las que normalmente son las mujeres las que están ocupando esos lugares, sin por eso tener que ser calificados de menos masculinos o más femeninos. Me parece que tenemos que empezar a ser más igualitarios todos. Esa es como mi conclusión de esto. Y ahí termina la presentación, dejo de compartir. Interesante, Bueno. me parece que también, así como los relatos que ustedes vienen contando, me parece que las cifras también dan cuenta de una realidad, ¿no? Y que dan cuenta un poco de muchas de las cuestiones que ustedes fueron planteando, ¿no? Muy interesante. Y es un poco esta segregación horizontal y vertical de la que hablábamos antes, ¿no? Bueno, vamos a darle entonces lugar ahora a Alicia, para que pueda también contestar esta pregunta. Bien, gracias. Bueno, el tema de las barreras, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los problemas para este tema de las dificultades para llegar a los niveles más altos de los puestos jerárquicos, tiene que ver precisamente con esa estructura jerárquica. Es una estructura jerárquica patriarcal
selecciona a favor sesgadamente a favor de los hombres. O sea, esa figura que nos acaba de mostrar Rosana es coherente con la idiosincrasia y yo diría hasta la propaganda pública de lo que es un científico. ¿Cuál es el modelo exitoso? El hombre, además un hombre racializado, blanco, de clase media o alta, es decir, no es casualidad esa figura, ¿no? Y esa estructura jerárquica en la que hay que avanzar a partir de la competencia, del acumular, ¿no? Muchas veces en soledad, a través del esfuerzo excesivamente individual. Ya la compañera Elia nos decía, bueno, el laboratorio es la vida, no hay más nada, ¿no? Es decir, esa estructura excesivamente jerárquica es una de las principales contradicciones para que las mujeres puedan ocupar esos puestos. Mientras eso siga siendo así, es difícil que las cifras puedan ser otras, porque evidentemente, como bien describía la compañera Endida, o sea, las mujeres están a cargo de un conjunto de actividades que les impiden transitar dentro de esa jerarquía competitiva y excluyente, pues. Entonces, para mí esa es la primera barrera, ¿no? Otro tiene que ver con algo que ya de alguna manera se mencionaba, que es el tema del acceso a la formación para la carrera científica, ¿no? El acceso a los posgrados, además de lo que ya se señalaba en el caso de las becas, etcétera, es el tema de los límites de edad. Los límites de edad implican que la mayoría de las mujeres, bueno, su edad fértil y su edad de mayor potencia para poder ejercer la maternidad, el cuidado familiar, el cuidado de los hijos, están en ese dilema, ¿no? O sea, decidir si se me pasa la fecha para poder ingresar al posgrado o puedo de alguna manera compartir con la posibilidad de tener y cuidar los hijos. Bueno, esta valoración basada en publicaciones en las revistas de impacto, donde ya hay una cantidad, si uno revisa la bibliografía sobre este tema, evidencias que señalan que las elecciones, y bueno, justamente Rosana acaba de presentar el caso de las autorías en un congreso de mujeres, hay un sesgo de género en la aceptación de esas publicaciones. Entonces, bueno, y si la valoración para ir a ganar méritos para ocupar ciertos cargos depende de eso, pues obviamente las mujeres llevan las de perder, ¿no? Otro elemento que me gustaría señalar, bueno, por ejemplo, para algunas carreras que tienen actividades de trabajo de campo, bueno, es el entorno inseguro, machista, inseguro para las mujeres, ¿no? Es decir, muchas mujeres del área, no solo de ecología, de agroecología, o sea, cualquier actividad que requiera campo, la misma medicina social, etcétera, confronta el problema de que una mujer sola en el campo no solo no es muy bien visto, sino que en algunos casos puede correr riesgo, y esto puede ser algo que limite a la hora de, bueno, no solo obtener puestos, sino tener resultados de campo, llevar a cabo investigaciones, es decir, es un entorno que limita, ¿no? Bueno, yo quisiera señalar el caso de Venezuela, donde tenemos con mucha frecuencia la figura de que la jefatura de casa, las mujeres están solas, son madre y padre a la vez, en la que, bueno, enfrentan el problema no solo de la atención física y económica de los hijos, todo el peso de las decisiones, y que en particular, bueno, además dentro de la situación económica actual, donde la precariedad salarial agobia pues a todos, las mujeres tienen que trabajar mucho más de las que están en esa posición,
que son cabezas de familia que tienen que ocuparse de sus hijos solas para sostener a su familia, trabajar el doble y el triple para poder sostener la situación económica y por supuesto eso limita la posibilidad de tener el rendimiento competitivo que se exige para este tipo de escalamiento en esa jerarquía del sistema científico, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Sí, me parece que esto que señalás, esto de que las mujeres, además de su carrera profesional, también son las que se encargan de las tareas de cuidado, y cómo esas tareas de cuidado también está naturalizado que tienen que ser las mujeres, y entonces eso de alguna manera, como decía Herendia y como bien decís vos también, cómo limita también, o supuestamente desde el imaginario, limitaría la posibilidad de hacer investigación o de avanzar en la carrera dentro de las ciencias, ¿no? Y me parece también algo muy interesante respecto de lo que traía Rosana en la última diapositiva, ¿no? Qué importante es la tarea como educadoras de poder formar nuevas generaciones que empiecen a romper con estos estereotipos de género, ¿no? Digo, cómo es importante que empiece a trabajarse fuertemente desde una formación vinculada con la educación sexual integral, identitaria, porque esa, entiendo a mí que debe ser, es la única manera de que muchas de las cuestiones que ustedes estuvieron compartiendo hoy puedan ser revertidas, ¿no? Es decir, podamos desnaturalizar esas situaciones, y me parece que vemos cómo en los procesos educativos los y las estudiantes ya vienen como con esos estereotipos que fueron formándose, ¿no? De la ciencia, respecto de que la ciencia necesariamente está ligada a los varones. Bueno, nada, reflexiones respecto de lo que cuentan. Bueno, le damos la palabra entonces a Heréndida. Gracias. Cierto, ¿no? Son muchas barreras que todavía tenemos. Creo que es importante también observar cómo se está enseñando la ciencia, ¿no? Porque mencionaba yo hace un rato, desde qué entendemos como conocimiento. Regularmente el hecho del conocimiento pues está atribuido a los hombres, ¿no? Y así la vamos reproduciendo. Creo que es una barrera importante esta visión pues reducida que se tiene de la ciencia, entendida sola como un conocimiento conceptual, sin vinculación, que no nos sirve para mucho, ¿no? Y que nos va a prácticamente quitarnos todo lo demás y vamos a pasar toda la vida en un laboratorio, ¿no? Y fíjate que es un caso bien importante porque incluso ¿qué se utiliza para experimentos? Ratones, machos, ¿no? No hembras. Y desde ahí entonces estamos limitando las posibilidades del avance pues en nosotras, en las mujeres, porque no hay investigación que se haga en ratones hembras, ¿no? Solo en machos. Son detallitos que tienen mucho impacto incluso en la vida de la propia mujer. Con esto de la pandemia, pues prácticamente yo me preguntaba, a ver, toda la información que están dando los medios de comunicación es en gráficas. ¿Y cómo hacen las mujeres que no tienen acceso a este tipo de conocimiento? Pues prácticamente somos manipuladas, no somos dueñas de nuestra vida, porque no conocemos el tipo de información que se está manejando, ¿no? Sobre todo cuando se habla de gráficas y del virus, y si no seguimos haciendo o teniendo acciones, pues de ir incorporando más mujeres para que sean precisamente dueñas de su propia vida, pues seguimos con esta situación de las brechas, ¿no? Creo que se mencionaban las compañeras y también coincido que una brecha también es importante, es que las niñas se creen menos brillantes que los niños, ¿no? Y la compañera nos los mostraba, entonces en sus dibujos, a ver cómo es el científico, y todos mostraban a hombres con batas, ¿no? Que es la idea que tenemos de ciencia. Entonces sí es bastante preocupante, pues de que nuestras niñas ya a muy temprana edad, pues crean
que son menos brillantes que estos niños y desde ahí empezamos, ¿no? Y creo que también es importante entonces pues entender que el papel que tenemos los profesores, ¿no? Sobre todo es necesario profesores pues sin prejuicios, ¿no? Para que precisamente podamos incorporar a más mujeres en la ciencia. Voy a retomar una frase que en lo personal me gustó mucho de Rita Segato. Ella decía, no podemos tener las mismas aspiraciones que los hombres dentro del orden patriarcal, porque si no vamos a reproducir lo mismo, pero en otros cuerpos. Tenemos que conseguir imaginar un mundo nuevo, un mundo realmente diferente. Y creo que es importante, y una barrera importante es esa, que las mujeres logremos pensar como mujeres y para mujeres, porque si no vamos a estar reproduciendo lo mismo. Ya estamos viendo, las compañeras nos han mostrado pues datos duros, que no solamente se necesita ser mujer y estar en un lugar de poder, ¿no? Sino se necesita ser mujer que tenga bien clara esta situación de violencia y de género, porque si no nada más vamos a estar reproduciendo. Y creo que es una de las barreras que tenemos por delante, y a mi parecer una de las más importantes que tenemos, que las mujeres que puedan estar en esos lugares de toma de decisiones, pues puedan trabajar para las mujeres y desde su ser mujer, ¿no? Entonces, sí es importante también la falta de capacitación que tenemos en cuanto pues a la enseñanza de lo que es la ciencia. Otra barrera que tenemos es que, o que se ha visto al menos aquí en México, es el famoso síndrome del impostor, ¿no? Que cuando la mujer llega a estos cargos de poder, pues se siente incluso mal porque ha estado naturalizando la violencia de que ella esté ahí y no otros compañeros, ¿no? Hombres. Entonces creo que es importante reconocernos y seguir trabajando con las niñas, las adolescentes y entre todas, ¿no? Para que más mujeres tengan acceso a lo que es la ciencia y precisamente poder ejercer sus derechos. Heréndira, muchas gracias. Creo que has mostrado, has resumido digamos, una tarea importante, o en una tarea las muchas que nos toca hacer, y es eso que decías tomando la cita de Segato, en el sentido de que tenemos que pensarnos un mundo en el que ese tipo de cosas y de formas de organizarnos van a cambiar. Me gusta mucho que las respuestas que nos han mostrado en esta segunda pregunta nos puede, además de ilustrar lo que de alguna manera está normalizado, institucionalizado en términos del techo de cristal, es decir, las mujeres tienen un tope de desarrollo profesional en el ámbito de la ciencia, que podamos también mostrar, y creo que sus respuestas han dado pie para ello, lo que se llama el suelo pegajoso, es decir, tenemos otros límites que vienen también constituidos a lomos de todos esos estereotipos y que tienen que ver precisamente con el tema de que principalmente las mujeres asumimos las labores de cuidado en sus distintas dimensiones, porque los sistemas de cuidado son una cosa, pero todas las tareas de cuidado tienen muchísimas dobleces, muchísimos dobleces, ¿no? Muchísimas formas en las cuales se manifiestan. Justamente en este sentido nos están dejando una inquietud con respecto a los sistemas de cuidado, nos dejan una inquietud en el YouTube, que vamos a enlazar con esta pregunta que vamos a presentarles ahora como nuestra tercera pregunta generadora, porque precisamente de alguna forma el desequilibrio entre la presencia de mujeres y hombres en ciencia y tecnología es tal, ya lo hemos podido ver a lo largo del programa de hoy, y se evidencia aún más en los ámbitos de carreras científicas, que hace necesario un poco más que pensarnos ese futuro, ¿no? Y creo que también lo hemos dicho, es decir, las mujeres estamos pensando cómo sería un espacio dentro de la ciencia en el cual hubiera más presencia, en el cual las mujeres pudiéramos acceder a espacios de decisión, en el cual los estudios científicos estuvieran enfocados con una perspectiva de género, en el cual el aprendizaje de la ciencia también tuviera como representaciones mujeres científicas, para que las mujeres también se hagan a la idea, o las niñas también se hagan a la idea que pueden ser científicas, ¿no? Pero también se requieren otras acciones. Evidentemente el tema de asumir cómo se va a hacer la compensación, o lo que se llama
digamos, el ajuste de esas tareas de cuidado entre el proceso, digamos, biológicamente ineludible de las mujeres que tiene que ver con la procreación, pero el tema socialmente ineludible que tiene que ver con su progreso y su desarrollo profesional, cómo se van a hacer esos ajustes, y ahí definitivamente se requiere también la intervención del Estado, ¿no? Todas estas brechas de las que hemos hablado hoy van aumentando a medida que progresa evidentemente la carrera científica, y por eso es importante visibilizar esta problemática y exponerlas, denunciar que están esas brechas allí, ¿no? Por eso les queremos preguntar si ha habido algunos avances efectivamente en este sentido, como lo comentaba Heréndira en su participación anterior. De alguna forma el Senacid ha ido modificando su normativa, pero claro, todavía quedan algunas cosas pendientes, ¿no? Y pues nos gustaría saber, a partir de esa lucha, a partir de esa visibilización de la conquista de los derechos por parte de las mujeres, a través de la lucha, de los movimientos de mujeres, ¿cuáles son para ustedes los desafíos que nos quedan aún pendientes y cuáles son las tareas que de alguna manera nos tocaría emprender para que las mujeres podamos cada vez tener un mayor protagonismo en ciencias en condiciones de equidad, ¿no? En términos de participación, en términos de resultados científicos, en términos de visibilización? Y me gustaría comenzar precisamente con Heréndira, un poco para que complementes esta pregunta con tu participación anterior. Fíjate que aquí en Oaxaca, creo que a partir de esta Agenda 2030, ¿no? que ya involucra la cuestión de género, las instituciones de educación superior pues se han dado a la tarea de incorporar los temas. Y hay una universidad, que es la Universidad Tecnológica de Valles Centrales, la traigo porque ellos han incorporado esta situación. Si tienen alumnas madres, han incorporado espacios y han generado espacios para la lactancia, ¿no? Que o sea, a mí se me hace importante y que es un modelo, creo que a seguir de otras universidades públicas. Es la única de 33 universidades públicas. Esta es tecnológica, no sé si dentro de la cuestión tecnológica se manejen, pero al menos de la cuestión pública sí, ¿no? Tienen espacios para la lactancia. Y mencionaba yo hace rato la responsabilidad también que tiene el Estado de poder garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Y eso nos llevaría entonces a generar instancias infantiles o lo que conocemos como guarderías, de tal manera que si tú eres mujer y tienes hijos, si vas a ir a hacer ciencia, al laboratorio, a dedicarte a ello, pues tengas un espacio en donde tus hijos también estén seguros. Creo que es importante meterlo en la agenda, en las políticas públicas, porque de otra manera la veo muy difícil, ¿no? Que nosotras como mujeres, sobre todo las que somos madres, pues podamos estar participando en estos ambientes. También hace falta, creo que nos hace falta mucho, hay muy poco en los libros de referencia, mostrar precisamente qué es lo que hace una mujer científica, ¿no? O sea, hay poco material didáctico que incluya a las mujeres, y aquí ya es una cuestión no solamente de educación superior. Creo que todos los que nos dedicamos a la docencia tenemos una tarea importante ahí de empezar a incorporar en nuestras materias eso, ¿no? El papel que tiene la mujer en la ciencia. Y tenemos que hacerlo desde niñas, ¿no? Mencionaban la importancia que tiene trabajar en las primeras edades sobre la cuestión de género y sobre todo que ellas pueden hacer ciencia y que la ciencia nos permite precisamente tomar y hacernos responsables de nuestras vidas, ¿no? Y aspirar a una vida pues libre al final, sin estar dominada en esa idea de patriarcal. Entonces, creo que se han hecho muchas cosas. Mencionaba yo lo que es la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo. Todavía nos hace falta muchas, pero también es importante impulsar estas leyes y desarrollar y fortalecer lo que mencionaba yo, estas políticas públicas de igualdad laboral, fortalecer la capacitación en universidades, sobre todo porque a veces creemos que ya a nivel de posgrado y de doctorado no existe la cuestión de género. Mencionaba yo al principio, creo que ya no es pues de violencia física, pero ya hay otras maneras más sutiles
de violentar a la mujer, pero se sigue dando. Y en áreas en especial, ¿no? En áreas sobre todo donde pues las mismas estadísticas nos dicen que hay mayor participación de los hombres. Hace rato recordaba yo que estaba precisamente preparando esta participación, leyendo un artículo donde se mencionaba que las ciencias, sobre todo las física, matemática, pues tenemos una brecha de 100 años, ¿no? Y mencionaba la autora. O sea, son 100 años para poder estar al nivel, más agrégale otros 10 por cuestión de pandemia, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajarle mucho, y es el trabajo, creo que los docentes tenemos mucha responsabilidad ahí, y necesitamos trabajar para que pues, nuestras niñas tengan esa posibilidad, ¿no? Y sobre todo tengan la confianza en sí mismas de decir, bueno, también lo puedo hacer, también soy igual de inteligente que mi compañerito, ¿no? Y pueda yo visualizarme como una mujer científica. Creo que eso es, tenemos que estar haciendo, facilitar y proporcionar el apoyo precisamente para que la mujer se desempeñe en todas las áreas, pero también se desempeñen en cuestiones de registros de patente. Aquí a mí me llama mucho la atención esto, porque uno de los indicadores para ver el desarrollo en cuanto a la ciencia es el registro de patentes. ¿Qué has hecho? ¿Qué has ¿no? ¿Qué has inventado prácticamente? Y hay muy pocas mujeres, ¿no? Y entonces cuando nos ponen a hombres que han inventado, pues precisamente ya nos quitan el papel ahí a nosotras, ¿no? Entonces yo creo que es importante también que los gobiernos faciliten eso. No sé en otros países, pero aquí en México se complica, ¿no? La patente. Entonces ya nadie quiere patentar porque es un gasto, ¿no? Son bastantes trámites. Entonces creo que es importante que pues estas mismas políticas apoyen la patente, y más cuando se trata de mujeres, ¿no? Es cierto, en las instituciones hay muchas convocatorias dirigidas a mujeres, mujeres indígenas, pero nos falta la difusión, ¿no? O sea, salen y jamás llegan a una comunidad indígena, ¿no? Y lo digo porque yo soy originaria de una comunidad rural. Afortunadamente pude salir y pues tengo conocimiento en otras áreas. Pero platicando con chicas de mi comunidad, muy pocas conocen que tienen esa oportunidad de salir y de ser becadas, ¿no? Entonces creo que las que ya tuvimos la oportunidad de estudiar algún posgrado y estar involucradas en la ciencia, pues es nuestra responsabilidad también compartir este conocimiento, ir acercando, y ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo con las mujeres y para las mujeres, y precisamente poder lograr un mundo diferente, ¿no? Muchas gracias, Erendira. Mientras te escuchaba, pensaba que de alguna forma en el deporte ya progresivamente está más aceptado eso de corre como una niña. Las niñas corremos igual, bueno, corremos, ya yo no soy esa niña, pero las niñas corren igual que los niños. Y quizás debemos hacer de alguna manera ese mismo trabajo para el ámbito de la ciencia. A ciencia como una niña. ¿Cómo hacen ciencia las niñas? Bueno, igual que los niños, igual que los hombres. Es decir, se hace el mismo trabajo, tienen incluso un mayor apego metodológico, organizacional, una mayor rigurosidad. Y lo quisiera enlazar un poco con una publicación que compartí por distintos espacios el día de hoy, el tema de poder trabajar en el ámbito de las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, abordándola desde un punto de vista socioemocional. Es decir, está reseñado por investigaciones científicas que las mujeres, no solamente las mujeres, las niñas y también los niños, pero más que nada las niñas, enfrentan todo un problema de ansiedad, todo un problema de pánico hacia las matemáticas. Y definitivamente esto se puede solventar con intervención desde el ámbito de la educación, con un tema más de empatía. Claro, lo que pasa es que planteado así parece que no tiene mucha rigurosidad científica, pero en el fondo sí la tiene, ¿no? Y me gustaría escuchar a Lixia, porque Lixia también enlaza un poco el trabajo que viene haciendo Lixia, que nos hizo saber en su presentación, pero también trabaja en el ámbito rural, ¿no? Y quizás eso que
ha mostrado Heréndira en este momento, en el sentido de que, oye, hay muchas convocatorias, muchas oportunidades que no se saben en el ámbito rural, es algo también, una realidad que también ha vivido. Me gustaría entonces conocer la opinión de Elisa, qué cosas nos quedan por hacer y qué pudiéramos hacer en adelante para poder superar estas brechas. Gracias. Bueno, mira, yo diría que una primera cosa que nos queda por hacer es mantener el llamado, mantener la denuncia. Digamos, esto que yo decía al inicio de que muchas mujeres en los distintos ámbitos profesionales transitan esta brecha de género casi sin saber que esa brecha existe. O sea, lo consideran natural, pues es así. Entonces, bueno, este tema de mantener la denuncia, que cada día más mujeres en los distintos ámbitos, bueno, puedan cuestionarse a sí mismas y para sus propios procesos, qué está pasando y cómo pueden modificar eso. Es algo muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo en ámbitos, en este momento decía Heréndira, las formas sutiles de mantener eso, ¿no? Hay por ejemplo, me gustaría hacer referencia en este tema de los avances y desafíos, al trabajo que hace la Alianza de Mujeres por la Agroecología, un trabajo muy, muy bueno y pertinente dentro de este tema que estamos hablando, y dentro de la agroecología, allí en las publicaciones de esta Alianza de Mujeres por la Agroecología se evidencia y se pone en cuestionamiento que de la agroecología, que es una disciplina, o sea, es un área de conocimiento transdisciplinaria, abierta, plural, donde uno pues supondría que hay una situación distinta a la que hemos hablado para lo que pudiéramos llamar ciencias clásicas, que vienen con mucho más historia. Pues no, resulta que ellas comienzan a hacer una indagación y se dan cuenta que también, si bien la agroecología es un área que atrae a mujeres, a estudiantes, luego en muchos aspectos se refleja también una brecha de género, e incluso analizan el caso de los congresos en el área de agroecología, cómo hay una presencia incluso de figuras jerárquicas que son asignadas a hombres, y comienza un trabajo colectivo. Yo creo que esa es una de las cosas que queda por hacer, trabajar en colectivo. Creo que estas situaciones, mover estos números de la baja participación de las mujeres en los distintos ámbitos científicos, requiere de un trabajo colectivo, de que las mujeres pues trabajemos en grupos, y este caso de la Alianza de Mujeres por la Agroecología es un buen ejemplo, porque además, bueno, no solamente toman en cuenta el ámbito académico, sino también el ámbito de las áreas rurales, de las mujeres en las áreas rurales, que tienen que ver con la agroalimentación, con el fomento de la agroecología, y de todas estas barreras que les impiden, incluso aunque la convocatoria esté abierta en esos congresos, en esos proyectos para campesinos, campesinas, no pueden participar porque ni siquiera se enteran. Entonces, esta alianza ha creado mecanismos en red para que se divulguen las convocatorias, para que haya enlaces con asociaciones de mujeres campesinas, para que fluya la información, para que sean ellas las que incluso puedan tener participación en la elección de quienes puedan asistir a esos eventos, o que puedan ser elegidos para determinados proyectos. Es decir, hace falta un trabajo colectivo. Yo creo que eso es un desafío importante, ¿no? Pero no solamente mover los números, o sea, yo creo que aparte de mover los números, que ya es un avance, y bueno, tú, María Ángela, mencionabas hace rato, bueno, en Venezuela tenemos dos elementos positivos muy importantes. Uno son las cifras que dicen que a diferencia de la región, en Venezuela pues hay registrado un número importante de mujeres, de más del 60% en el área de la ciencia. Señalabas además, tenemos una ministra que es mujer y que además es preocupada por estos temas, se ha ocupado de
de abrir convocatorias, de generar pluralidad social y de género en las convocatorias que he logrado abrir. Pero además de mover esos números, yo creo que es importante que haya un impacto, vamos a decir, conceptual, epistemológico en la ciencia, desde el planteamiento feminista. Todo este tema del papel del sujeto, de la reincorporación del sujeto en la ciencia, de la pluralidad de conocimientos, ¿sí? Ya no estamos, es decir, ya este modelo, ¿verdad?, del laboratorio instituido en el siglo XVII por Robert Boyle, de hombres pudientes que certifican la verdad científica, y donde por cierto excluyeron a las mujeres y los aquelarres porque fueron perseguidos y quemados. Entonces él se encargaba de que no hubiesen mujeres ni nada, ninguna opinión que las comprometiera. Ya hemos avanzado mucho de ese punto al presente, pero hemos de reconocer que todavía permanece mucho de ese modelo y que a mí me gusta mucho más el modelo del laboratorio, el modelo del colaboratorio, es decir, el modelo donde convocamos una pluralidad de conocimientos, no un modo de conocimiento, que es lo que está sucediendo ahorita, una sola manera de explicar, una sola manera de responder la pregunta, es más, una sola manera de formular la pregunta, porque la prioridad de la pregunta de investigación se hace también en ese circuito cerrado, ¿no? De excluyente. Entonces, ese impacto conceptual, epistemológico, desde el cuestionamiento feminista en la ciencia, yo creo que es un avance y un desafío importante, ¿no? Aparte de los números, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la compañera, no hacemos nada con tener más mujeres ejerciendo el mismo poder excluyente que ejercen los hombres en este momento. O sea, requeriríamos más mujeres pudiendo reivindicar eso que estamos justamente reclamando ahorita, que es la posibilidad de la participación llana, relajada, humana, solidaria e incluyente, pues, ¿no? Y eso, pues, creo que es un desafío importante. Y hay una última cosita que me gustaría, digamos, dentro de la circunstancia actual de la pandemia, esta COVID que nos ha, pues, recluido, encerrado, quédate en casa, etcétera. Hay una preocupación que yo comparto, que es qué va a pasar luego de todo esto, ¿no? Un poco el reforzar el hecho de que, bueno, estamos ante una alerta sanitaria, hay que cuidarse, hay que quedarse en casa. Ha tenido o ha sido posible en parte por un engrosamiento de las tareas de cuidado a cargo de las mujeres. Eso significa menos tiempo para escribir, para concentrarte en analizar datos, para muchas tareas que exigen pues, tu participación concentrada, consecuente, el tiempo. ¿Qué va a pasar? Luego de esto, que se anuncia, por lo menos en algunos escenarios que se plantean, bueno, el teletrabajo se va a imponer como una de la teleeducación, etcétera. Y todo eso hemos visto que es posible gracias a que las mujeres en casa tienen entonces más trabajo. ¿Qué va a pasar entonces con las barreras que ya señalamos y que pudieran verse reforzadas, ¿no? Con eso tenemos que tener cuidado. Bueno, eso sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Lixia. Rescato de tu participación el tema del trabajo colaborativo. Creo que la perspectiva de género que de alguna manera echamos de menos sobre, hacia y desde la ciencia tiene, entre otros muchos elementos, ese precisamente, el tema de no temerle el trabajo colaborativo, el dejar de alguna manera de trabajar en términos de competencia y aportar un poco más a la colaboración como un espacio habitable en el cual es posible alcanzar descubrimientos, logros, alcances, avances tecnológicos y en ciencia, pero con base en el trabajo de todas las mujeres. Cerramos esta tercera pregunta con la participación de Rosana. Rosana, cuéntanos desde tu perspectiva un poco cuáles son las tareas que nos quedan pendientes. Bueno, primero quiero decir que en nuestro país, escuchando a las compañeras de otros países, creo que estamos
dentro de todo bastante bien y avanzando en muchas cosas en relación al género y a la participación de las mujeres, ¿no? En los últimos tiempos ha habido, me parece a mí, grandes avances. Esto no quiere decir que ya esté todo solucionado, ni mucho menos. Pero bueno, pensando en que el CONICET se creó en 1958 y tuvo 25 presidentes, y la primera presidenta mujer fue Marta Rovira, que asumió en el 2008, y ahora nosotros tenemos la segunda presidenta de CONICET mujer, que es Ana Franchi, y que está muy comprometida con el género, la paridad de género, la presencia de las mujeres en la ciencia, y ella misma fue una de las impulsoras de la creación de la Red Argentina de Género, Ciencia y Técnica, que participa de la Red Latinoamericana de Género, Ciencia y Técnica, y que trabaja muy fuerte en esta área y de manera creciente. Bueno, yo las invito a que vean la página de la Red Argentina de Género, Ciencia y Técnica, porque tiene mucha información muy interesante en este ámbito. Y bueno, desde CONICET también ha habido grandes avances. De hecho, a fines del 2019, y yo creo que escuchando todo esto, este reclamo de las mujeres, este gobierno dirigido por Alberto Fernández le dio mucha importancia a la paridad de género y se modificó la ley teniendo en cuenta la paridad de género y la diversidad de género en ciencia y técnica. Por lo tanto, me parece que, bueno, todas estas cosas son importantes de destacar en nuestro país. También el CONICET el año pasado abrió una sala virtual dedicada a las mujeres en la ciencia y la tecnología, que es bellísima, y también las invito a que la visiten. Pero bueno, a pesar de la voluntad política de llevar adelante todas estas mejoras, de la voluntad política a concretar en todas las áreas lo que necesitamos, falta un montón de camino por recorrer. De hecho, por ejemplo, el directorio de CONICET, que está integrado por 9 personas, tiene 3 mujeres, incluyendo a la presidenta. En la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que también es un organismo del Estado, y que su principal actividad es financiar los proyectos de investigación. Bueno, su directorio está compuesto por 11 personas, de las cuales 5 son mujeres, ahí estamos un poquito mejor, pero bueno, falta mucho por recorrer. Y con respecto a los desafíos pendientes, yo desde mi cabeza creo que hay 2 que son fundamentales, y bueno, Heréndira mencionó uno que es importantísimo. Los 2 los mencionó, en realidad los mencionaron las compañeras. Uno es la educación desde la cuna, la educación de igualdad desde la cuna. Es lo más importante para que mujeres y hombres crezcan con esa conciencia de igualdad para todas las actividades del ser humano. Y en segundo lugar, me parece súper importante porque, digamos, esa educación se va a dar a lo largo de los años, y hay muchas cabezas que ya no tienen vuelta atrás, pero para las mujeres de hoy, creo que el tema de la maternidad es fundamental, y es uno de los escollos, no la maternidad, sino la licencia por maternidad y la dedicación que recae casi exclusivamente en nosotras. Es un factor que produce mucha postergación de la carrera
de las mujeres, de la carrera científica y de cualquier otra profesión, y a veces la interrupción definitiva, ¿no?, de esa carrera. Y para mí sería muy, muy importante pensar una licencia, digamos, por maternidad / paternidad, compartida entre los hombres y las mujeres. Y eso, digamos, me parece que tiene un montón de beneficios, desde compartir por mitades la crianza y el cuidado de los hijos, hasta aliviar a la mujer en el momento en que tiene que ir a trabajar y tiene que dejar a su bebé en un jardín maternal, que por suerte en Argentina existen, y yo personalmente, cuando mis hijas ambas tuvieron 45 días de nacidas, las tuve que llevar al jardín maternal. Bueno, podía ir a darles de mamar, tuve esa ventaja, pero no muchas mujeres tienen esa ventaja, ¿no? Bueno, que una licencia, decía, una licencia por maternidad o por paternidad un poco más prolongada que esos 3 meses que tenemos para parir y el periodo de puerperio, en los que los hombres la compartan en un 50%, y que eso también ayudaría a repartir el lucro cesante, y a la hora de la elección de una persona para un cargo, sea parejo entre el hombre y la mujer el lucro cesante en relación a los hijos. Bueno, creo que eso es lo que puedo aportar en este sentido. Sí, me parece interesantísimo lo que trae Rosana. Por un lado, comparto respecto de los avances en los derechos para las mujeres en Argentina. Me parece que eso también tiene que ver con las luchas que los movimientos feministas fuimos dando y cómo eso se constituyó en agenda y en políticas públicas. O sea, en ese sentido me parece muy interesante la lucha, pero bueno, también ahí comparto con lo que vos planteabas, que una cosa es el marco de la ley y otra cosa es lo que sucede a diario, ¿no? Porque digo, por un lado existe posibilidad o existe intención de paridad de acceso, pero bueno, también hay algo vinculado a que no hay las mismas licencias, con lo cual la mujer siempre queda en desventaja. Es decir, me parece que un avance interesante es una política pública vinculada a una perspectiva de género. Eso, sin dudas, es de avance enorme, pero digo, me parece a mí que la lucha, bueno, un poco como decía Herendia o como decía Lixia también, no termina con eso, ¿no? Es decir, como que hay muchos elementos que tienen que ver con la propia práctica de una mujer dentro de la carrera de las ciencias, que es necesario revisar, ¿no? Que es necesario como seguir peleando y seguir disputando, ¿no? Por otro lado, también me parece que es importante avanzar respecto también de lo que decía Alicia, respecto de las desigualdades vinculadas con la racialización, digamos, ¿no? Por ahí es importante pensar que no todas las mujeres tienen acceso a la ciencia, que seguramente mujer blanca tiene más acceso, digamos, que por ahí en ese punto también es importante seguir una lucha, porque creo que ahí también hay una desigualdad de origen que es importante como poder pensar y poder tener en cuenta respecto de una situación de lucha continua de las mujeres, ¿no? Y bueno, y después hay algunas cuestiones también interesantes para seguir pensando en relación a lo que traen, es bueno, y que de algún modo también lo trajeron como interrogante en las redes, es bueno, qué modelo de liderazgo, ¿no? Las mujeres vamos a tener a partir de que podamos tener más lugar en la ciencia, si vamos a replicar el mismo que los varones o no. Bueno, ahí Licia adelantaba algo, planteaba algo vinculado con un modelo colaborativo, con una pluralidad de conocimientos, ¿no? Entiendo que por ahí, en la medida en que la mujer vaya pudiendo avanzar y tener derechos vinculados con una ciencia más pensada desde los géneros, seguramente sus posiciones de liderazgo van a estar más vinculadas con la colaboración y no tanto con la imposición o el verticalismo.
entiendo que podría ser así, ¿no? Tantos años de opresión seguramente nos han enseñado algunas cosas, ¿no? Y nos han enseñado que la tarea colaborativa siempre suma, tanto mujeres como varones también. Bueno, les cuento que nos están viendo desde Colombia, México, Argentina, Venezuela, bueno, mucha gente que está opinando, que está comentando, así que nos parece muy interesante. Vamos a ir cerrando con este ciclo y bueno, desde mi parte agradecerles enormemente la participación. Así que bueno, ahora les doy la palabra a María Ángela para que ella pueda cerrar. Gracias, Andrea. Sí, definitivamente se nos hizo corto el programa. Creo que para bien nos quedan bastantes temas que abordar. Sin duda el tema del cuidado surgió en varios momentos de la conversación como una de las limitantes que es prioritario atender por parte de mujeres organizadas, de mujeres, de Estado, de cada uno de los integrantes de eso que se llama el diamante del cuidado, para poder dar respuesta a facilitar las condiciones materiales para que las mujeres podamos desempeñarnos un poco mejor en todos los ámbitos de la ciencia y llevar hasta la ciencia una perspectiva de género. Reitero tus agradecimientos a nuestras invitadas del día de hoy. Me gustaría también agradecer también a las compañeras de la Aquelarre que nos han estado apoyando, tanto aquí en la conexión por Zoom como a través de la recopilación de saludos y mensajes en el canal de YouTube. Les invitamos a quienes están en este momento conectados siguiéndonos a que a continuación, en unos minutos, va a comenzar el ciclo que transmitimos todos los sábados por este canal, que se transmite por este canal de YouTube, que son las 100 voces por los 100 años de Freire, que es un debate y diálogo a propósito del aniversario del nacimiento de Freire. Y bueno, a quienes nos siguen habitualmente los sábados, a esta hora, les invitamos el próximo sábado que vamos a tener seguramente un tema que va a ser de mucho interés para ustedes. Recordamos que la Aquelarre es un equipo de trabajo, no somos una organización, somos un equipo de trabajo que juntamos a mujeres de distintos puntos de Latinoamérica. Tenemos mujeres de México, de Argentina, de Venezuela, hay mujeres de todas partes y buscamos siempre traer un poco la perspectiva de distintos puntos geográficos de nuestra región sobre el tema que estamos planteando. Me gustaría, invitar a nuestras compañeras que nos acompañan en la sala para que abran también su cámara, el saludo de cierre, si todas estamos de acuerdo. Y bien, muchísimas gracias a Lix, muchísimas gracias a Eréndira, a Rosana. Ha sido todo un lujo contar con ustedes el día de hoy en su participación en nuestro programa. Realmente nos ha ayudado a abrir el debate en este contexto. Y nada, me despido de ustedes y les agradezco nuevamente su participación aquí. Sí, gracias. Muchas gracias a todas, fue un maravilloso diálogo. Muchísimos Así abrazos es. para cada una desde acá, desde este lugarcito de la Resistencia, Oaxaca, México. Abrazos a cada una y nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias y nos seguimos viendo muy prontito. Gracias. Seguro que sí. Un abrazo. Ahí sacamos la foto.